8. Queridos amigos y amigas televidentes de este canal 8 Sierra de Cádiz, donde, a ser posible, cada semana tenemos nuestro encuentro. Este encuentro afectuoso, cariñoso, por lo menos por mi parte, creo que también por la vuestra, porque muchas veces me encuentro con personas que me dicen, lo veo a usted, lo escucho a usted, y yo les pregunto, bueno, pero ¿cuántas maldiciones me echa cuando me oye? Y dice, no, todo lo contrario. Siga usted y siga como va. Es una alegría ver que la palabra, el Evangelio, la doctrina de la Iglesia, los conceptos cristianos de la vida, van llegando a muchos lugares a través de esta emisión, que aunque corta, puede hacer algún bien y es lo que intentamos. Y por ello me vais a permitir que hoy empiece esta emisión recordando a los que lo pudieron oír ayer y diciéndoselo a los que no lo oyeron, lo que el Evangelio nos decía en la misa que ayer celebrábamos. Porque viene, como dice la gente, como el aceite a las espinacas. Le cae estupendamente a la sociedad en que estamos viviendo estas palabras del Señor que os leo ahora directamente de el Evangelio que leímos en la misa. Os repito yo la lectura. Dice así: en aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero, pero el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene la ley entera y los profetas. Vamos a explicar un poquito, quizás hasta históricamente, porque muchas personas quizás no lleguen a entender alguna de estas palabras o de esta forma de expresión. Cuando se habla de los fariseos, en tiempos de Jesús, el pueblo judío estaba dividido en grupos, en castas, en pequeños cenáculos. Los que entendían mucho y se las daban de muy sabios, muy entendidos, muy religiosos, eran los fariseos. Saduceos eran todo lo contrario. Era como si dijéramos dos equipos contrarios o dos partidos políticos enfrentados, más o menos. Fariseo, y todavía hoy se dice, cuando una persona es muy de doble personalidad, decimos, ¡ay, qué fariseo es este! Porque representan por fuera lo que no son por dentro. Dicen, pero no hacen. Hablan mucho, pero hacen poco. Jesús, que los caló enseguida, es Dios y conoce lo que hay por dentro de cada uno, pero también el contacto con ellos se lo estaba diciendo a diario. Muchas veces Jesús, hablando de ellos, le decía a la gente: no seáis como los fariseos, que dicen, pero no hacen, que cargan montones de obligaciones con los demás, pero ellos no cumplen ninguna. Por eso, aquí cuando dice, los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, que estaban diciendo también cosas que no eran, entonces uno de estos fariseos
para poner a prueba a Jesús, para decir, a ver cómo reacciona. Porque los fariseos tenían y habían cargado al pueblo con multitud de mandamientos y de leyes y de normas que Dios no había mandado, sino que ellos se las imponían. Los mandamientos de la ley de Dios que Dios entregó a Moisés cuando en el Sinaí eran los que tenían que regir la religiosidad y la vida del pueblo. Pero los fariseos no se atenían a los mandamientos de Dios, sino se habían inventado ellos una serie grande de mandatos y de normas que se las imponían a los demás, pero que ellos no las cumplían. Y entonces cuando éste le hace esta pregunta, maestro, ¿cuál es el más importante y el principal de todos? Si Jesús le hubiera dicho otra cosa distinta de la que ellos decían, pero es enemigo de nosotros, claro, no nos puede ver. Si Jesús les da la razón, pues dicen, claro, nosotros tenemos razón, los otros no la tienen. Entonces cogían o intentaban coger a Jesús de una manera y de otra. Jesús, conociéndolos, sabiendo cómo eran, les contestó enseguida, el primero, el principal mandamiento de la ley es este, que ames a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser. Que no lo estaban haciendo, porque ellos se querían a sí mismos y querían sus cosas. No buscaban la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Pero Jesús, sin que ellos lo esperaran, le añadió enseguida, el primero es este, pero el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, en esos dos mandamientos, está toda la ley y ahí están todos los profetas. Quiso decirles muy claramente, vosotros que andáis con tantas leyes, tantas normas y tantas imposiciones a los demás, cumplan ustedes esos dos mandamientos y ya tenéis bastante. Si amáis a Dios de verdad y le dais el culto que Dios merece y pide de vosotros, no tenéis más remedio que amar al prójimo, porque el prójimo es tan hijo de Dios como tú y necesita que le ames como amas a Dios. El amor a Dios se demuestra en el amor que tengamos al prójimo. Dice el evangelista San Juan en una de sus cartas, ¿cómo puede decir que ama a Dios el que no lo ve si no ama a su prójimo al que ve? Probablemente esto nos viene muy bien a todos nosotros, pero hoy por hoy hay mucha gente en nuestra sociedad a las que esto les viene muy bien. Muchas normas, muchas leyes, mucho hablar, mucho parloteo en la televisión y en la radio y en la política y en los negocios, etc. Y luego quiere que se les den la razón. Y claro, andan siempre, el Papa ha dicho, el concilio ha dicho, el sínodo dice, el cura predica, y andan buscando a ver quién le da la razón en lo que ellos quieren que se le dé. Y mire usted, si yo digo que ahora es de noche, pues es de noche y no es de día. Si hablo de día, pero digo que es de noche, pues estoy mintiendo o me estoy yo equivocando, una de dos. La verdad no tiene más que un camino, se ha dicho siempre. Y la verdad, con mayúscula, con una V muy grande, es Cristo. Él es la verdad, porque Él es la palabra eterna de Dios. Por eso, este trozo del Evangelio que ayer domingo leíamos y explicábamos, nos viene muy bien ahora a todos, a todos. No andemos con mucha palabrería para salirnos del camino, para que nos den la razón de lo que estamos haciendo si no lo estamos haciendo bien. ¿Tú amas a Dios de verdad? Pues el que ama de verdad no ofende. Si tú ofendes a Dios es porque no lo amas de verdad. El que ama de verdad no desobedece. Si tú desobedeces a Dios, no haces lo que Dios te pide y haces lo que tú quieres, pues no estás cumpliendo la ley. No digas
yo soy muy cristiano. Hay muchos que lo dicen. Yo más de una vez ya lo he predicado en mis predicaciones dominicales. Nuestros cristianos, los de nuestros pueblos, este y tantos otros, tienen 500, 1000, 10.000, 20.000 ciudadanos, y los domingos en misa tenemos 200, 300, 400. La ley de Dios que nos manda a celebrar la Santa Misa el domingo y santificar el Día del Señor es para los 10.000, para los 15.000, para los 20.000 que haya, no para los 400 que vienen, para todos. Luego las razones, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que se me olvidó, es que a mí me aburre la misa, es que... Pues mire usted, solamente en eso ya estamos desobedeciendo a Dios, ya no estamos amando a Dios sobre todas las cosas porque preferimos cualquier cosa antes que a Dios, porque no estamos haciendo su voluntad. Y quien dice de la misa, dice de la honradez en los negocios, dice de la honradez y la veracidad en el gobierno, dice el saber estar a punto tratando a los que tratamos y no poniéndonos por encima y pisoteando muchas veces a los demás y tantas cosas. Es que mire usted, yo soy muy cristiano porque yo estoy apuntado a esta hermandad y a la otra y voy a la procesión y yo les pregunto, ¿hay algún mandamiento de la ley de Dios que diga que haya que ir a una procesión? Pues no. ¿Manda Dios en algún mandamiento que te apuntes a una cofradía? No. ¿Hay un mandamiento que te diga que una vez al año tienes que ir al rocío? No. ¿Es malo hacer todo eso? No, de ninguna manera. Pero no está mandado por Dios. Lo hace porque te gusta o lo hace porque te conviene. Pero la ley de Dios no se cumple haciendo lo que a ti te conviene o te gusta. Se cumple haciendo lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y los mandamientos están ahí desde siempre y para todos. Esta es la consecuencia de este evangelio que leíamos y predicábamos ayer, precisamente, domingo. Vamos ahora a otra cosa. Y se me está ocurriendo, se me ha venido al pensamiento aquella canción que cantábamos, yo la cantamos cuando era chaval, nos reuníamos, decimos, ahora que estamos contentos, vamos a contar mentiras. No sé si se acuerdan ustedes de esa cancioncilla. Pues yo estoy diciendo, ahora que estamos hablando de esto, vamos a contar verdades. Y esas verdades son un montón. La Iglesia, que está instituida por Jesucristo desde hace 2000 años, está fundamentada en la palabra de Jesucristo predicada por los apóstoles y evangelizada durante 2000 años a través de la predicación de los que ahora somos los testigos del Evangelio, los cristianos de verdad. ¿Por qué alguna gente se la da de muy entendido, de muy ilustrados, y sin mirar lo que dice el Evangelio, que es la única verdad, se atreven a decir cosas como esta que yo os voy a decir? Porque la he oído precisamente en estos días y mientras las estaba oyendo, estaba diciendo, amigo, usted tendrá muchos conocimientos y será usted muy ilustrado, pero se está usted equivocando de arriba abajo. Por ejemplo, dice, San Pablo, para dársela a él de mucho y tener mucha autoridad, se hizo ciudadano romano. Mire usted, esto es de historia, simplemente, de historia. Ciudadano romano era todo el que nacía bajo el dominio de Roma, del imperio. Y San Pablo, que nació en Tarso, Tarso era una ciudad romana y por lo tanto San Pablo no se hizo romano, nació romano. Hay que decir las cosas como son, sin equivocarse, porque las equivocaciones no son buenas. Otra de las cosas que hoy la Iglesia
Subsiste porque tiene mucho poder. Si no hubiera tenido poder, no subsistiría. Mire usted, es todo lo contrario. Si precisamente es todo lo contrario. Si la Iglesia, cuando es la Iglesia de verdad, no la que inventan, es la servidora de los demás. Si nosotros, como dice Cristo, no estamos para mandar, sino para servir. Lo hemos oído 1000 veces en el Evangelio. El que quiera ser el más grande entre vosotros, que sea el menor de todos, que sirva a los demás, que se ponga al servicio de todos. ¿De dónde ha sacado esta persona que la Iglesia existe porque manda y porque tiene poderes? ¿De dónde lo sacaba? Y lo dice tranquilamente. La Iglesia no existe porque tiene poder. No se mantiene en el poder, se mantiene en la verdad. Se mantiene en la fidelidad a Cristo y a su Evangelio. Si es que se entiende por Iglesia aquellos que son seguidores de Cristo y del Evangelio, no otros que a lo mejor se aprovechan de la Iglesia y dicen que son cristianos para aprovecharse de hacerlo. Eso es distinto. Pero esa no es la Iglesia. La Iglesia de verdad es la que sigue a Cristo y al Evangelio. Otra de las cosas que me llamó la atención muchísimo, puede que sea una manera de expresión, pero si es tal como se ha dicho, es una herejía. Porque si decía, Jesucristo, se encarnó en un hombre. No, mire usted, no. Jesucristo no se encarnó en un hombre. Rece usted el credo o repáselo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. No se encarnó en un hombre. El Verbo de Dios no se vino y se metió en un hombre que ya existía antes y entonces se hizo hombre uniéndose al que estaba. No. Jesucristo se hizo hombre porque nació de una mujer y esa mujer, María la Virgen, fue fecunda y encarnó a Cristo en su seno por obra del Espíritu Santo. Esta es la realidad. Pero a veces se dicen las cosas, se escriben las cosas equivocadamente y se induce a error a muchas personas. También se dice, Jesús es o fue un profeta. No, mire usted. Que se diga que Mahoma, como dicen los mahometanos, que es un profeta, pase. Pero Jesús no es un profeta. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios eterno, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo, que vino a la tierra enviado por el Padre para que así, a través de él hecho hombre, entendiéramos los hombres a Dios y pudiéramos, a través de Cristo, su Hijo, llegar al Padre, porque él, Jesús, nos enseñó a llamar a Dios Padre. Pero Jesús no es un profeta. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Verbo eterno hecho hombre. Los profetas en la antigua ley eran los que Dios enviaba para hablar al pueblo. El último de los profetas ya que hace ya el límite entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es San Juan Bautista. De él sí decimos, y el mismo Cristo lo dijo, ¿a quién habéis salido a buscar en el desierto? A un profeta, más que profeta, dice Jesús, porque él es el que fue enviado para anunciar al Verbo que había de venir. Jesús no es un profeta. Todas estas cosas que se dicen, se escriben, se proclaman, llevan a la gente un poco a equivocaciones. Y hay que tener cuidado, porque no es que nadie se vaya a condenar por leer o por saber estas cosas, pero sí que tiene un conocimiento errado o equivocado de lo que es la doctrina de verdad auténtica de la revelación divina. Son cosas que hay que decirlas. No sé si con esto a alguien se